Ahora sí, de los lenguajes del perdón. Ya hemos hablado de los lenguajes del amor, em, que pueden ver el video aquí. Aquí, yo siempre lo pongo acá. Aunque nunca salen, pero bueno. ¡Sí sale! Me toca mirar en qué minuto está para poderlo poner. Son como mis marcas de tiempo. Exacto, se las necesito. Los dejo con mi compañera del podcast. El podcast, echemos cabeza, por Diana y alguien más. No, mi amor, es tuyo también. Así como tú lo dices, mi compañero Walter, existen los lenguajes del amor, pero también existen los lenguajes del perdón. ¿Qué más del perdón? Es de la disculpa, según Gary Chapman, que es el mismo que es el primo de estudió. Qué el que conozca a Gary Chapman de estas es re interesante. Es sí, que porque él es escritor y filósofo. Ay, sí. Es que a mí no me gusta la filosofía. La filosofía es para los piros que filosofan. Y se vende como filósofo. ¿Quién? Usted. Yo no soy filósofo. Yo estudio la filosofía. No, bueno. No tiene nada que ver que tenga un doctorado en filosofía. Ya podemos Bueno, así como existen los lenguajes. Así como existen los lenguajes del amor, existen los lenguajes del perdón. Del perdón. De la disculpa. De la disculpa. Sí. Esto lo plantea el escritor y filósofo Gary Chapman, que es el mismo de los lenguajes del amor. Ah, ¿es el mismo? Sí, es el Pero mismo. El señor tiene... es como las enciclopedias que ven todos los tomos. Él es los lenguajes del amor, del perdón, de la ansiedad. Los lenguajes de... ¿De qué más? De la incoherencia. Los lenguajes de los celos. Llega alguien que vende enciclopedias y te vende todo el... Le traigo al Gali. Legal. Traigo el Gali. Ya puedo claro que eso. En vez de burlarse del autor. Es que ¿para qué hace tantos? No, solamente tiene esos dos. Que yo sepa, ¿no? Pero bueno, no está mal, porque por ejemplo Sigmund Bauman habla sobre, él tiene todo sobre la modernidad líquida y todo en él sí, es líquido. ¿por qué me juzga el Gary? So sorry, Gary. Tienes muy buenas canciones. Ay, no lo voy a ver de la misma manera. Conocer los lenguajes del perdón nos permitirá. Bueno, aquí lo tengo escrito, entonces se los voy a leer. No veo un culo. Para eso traigo las gafas. Bueno, conocer los lenguajes del perdón. Parte 45. Ay, te la disculpa. Permitirá comprender a los demás y a nosotros mismos cómo saber qué esperan de nosotros y de los demás y de qué manera se percibirá el arrepentimiento sincero. Entonces, lo mismo que los del amor, es como permitirnos entender a la otra persona para saber cómo afrontar y permitirnos a nosotros mismos también conocernos para poder saber cómo nos gusta recibir también el perdón y cómo nos gusta de pronto decirlo, pero más allá también de eso es entender a la otra persona que de pronto o nosotros le hicimos daño o ellas nos hicieron daño a nosotros. Es como parte de saber conocer estos lenguajes. Eso está re bueno. Interesante. Interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por lo general, disculparse cuesta mucho, ¿no? Hay mucha gente que de hecho no se disculpa o le cuesta, pero fue madre, eso para dicho, que lo hagas imposible. Pero ahora, cuando uno ya sabe, o sea, es difícil disculparse, ¿no? Uno ya dice, bueno, no me voy a disculpar,
Pues resulta que la otra persona le dice, pero es que esa disculpa, ¿qué? O sea, eso no es una disculpa. Entonces ahí uno dice, oh, Oh, oh. ¿qué he hecho mal? Porque ahora, aparte de que hice mi trabajo y ahora estoy disculpándome o pidiendo perdón, no le gustó, no le gustó. Además que hay algo importante ahí es entender cómo tú creciste con el concepto de perdón, ¿no? Entonces, tú creciste con un concepto y con unas acciones frente al perdón en las que tú afrontas en tu adultez. Entonces, tus cuidadores te enseñaron a una manera de perdonar consciente o inconscientemente, porque hay cuidadores que no, digamos que no te enseñan el lenguaje del perdón consciente. Entonces, también lo que tú dices, como que tú vas y pides disculpas, pero esa persona como que, no, pero es que eso no es suficiente para mí. Es más allá del lenguaje, es también comprender cómo tú creciste dentro de tu ambiente familiar para entender cómo tú pedías perdón y cómo te pedían perdón también a ti. Wow, sí. Y bueno, sí, digamos eso, porque de verdad, en el ejemplo que estaba haciendo, le dicen a uno como, pero es que eso no es una disculpa. Entonces uno dice, pero ¿cómo así si yo me disculpé? Entonces, aquí yo creo que los vamos a desglosar, ¿cierto? Sí, sí, claro, son 5. Son ¿También son 5? Sí, también son 5. Pero es que como no le voy a hacer bullying al Galo, sí son 5. Sí, también son 5. Los vamos a ver, pero entonces es eso, como entenderlo. Es difícil también, o sea, usted no va a llegar a preguntarle a un amigo suyo, venga, ¿cuál es un lenguaje del perdón? ¿No? Sí. ¿Cómo le gusta recibir perdón? Pero de pronto uno puede ir viendo, ahorita los vamos a ver, porque de pronto uno puede ir dándose cuenta cómo esa persona puede manejar el perdón y cómo de pronto sería acertado en caso de que uno llegue a herir a esa persona. Decirle, Sí. Expresarle nuestras disculpas. Entonces los lenguajes del perdón son 5, sí, señor, son 5. El primero. El primero es... Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. No. El primero es expresar el arrepentimiento. Sí. Entonces, aquí es una persona que expresa su culpa o que le gusta más bien escuchar ese arrepentimiento de esa persona. Entonces, expresa que sí tuvo como una culpa de ese acto que se presentó y que hirió. Que se den cuenta de lo que hicieron y que lo exprese desde el arrepentimiento. Ese es como el primer lenguaje del amor. Ve. Ese es el lenguaje del perdón. El segundo es aceptar la responsabilidad, que ahí también es como asumir esa responsabilidad por el acto que hizo. Sí. Entonces, así como asumir esa responsabilidad y que no estés diciendo, no, es que yo lo hice, pero fue culpa de tal y tal, sino que tú te responsabilices por ese acto que hiciste y que causó dolor. Ese es difícil. Ese es el más difícil. Tiene que, pues, aceptar que la cagó. Entonces, y no culpar a nadie más, sino fue esa persona. Ah, exacto, sí. Ese es el segundo. Restituir es el tercero. Y este es, piensa que tiene que pagar el daño, equilibrar la balanza o el qué puedo hacer para remediar ese error que cometí. Okay. Entonces lo que busca ese lenguaje es que, digamos, no sé, tú me hiciste X o Y, pero entonces tú me preguntas, bueno, ¿qué puedo hacer para remediar ese error de que cometí? Okay, bueno. Oye, están chéveres. Uno no pensaría que el perdón fuese tan allá, ¿no? Tiene muchas cosas que uno se pone a pensar y dice, sí. ¿Y sí? El de restituir está chistoso porque pasa mucho. Ejemplos de la vida de otros, por suerte. Digamos, tenemos un hombre que es maltratador en casa y llega y coge y ¡pum! Que no debería pasar, ¿no? Golpea a su pareja. Y al otro día le dice, ay, estoy arrepentido, ¿qué te parece si salimos y nos vamos allá a hacer lo que sea? ¿Ese podría ser un ejemplo de restituir? No, porque simplemente primero te está manipulando. Y segundo,
no está haciendo nada, o sea, realmente no está haciendo nada, está afrontando el perdón con el último lenguaje, que ya lo vamos a hablar, pero es que ahí tú no le estás él ni siquiera se acercó a la chica a preguntarle, ven, ¿qué puedo hacer para que usted me perdone? Voy a volver a hacer el ejemplo. Entonces la coge y le dice, oye, mi amor, no me digas que no. Le dice, yo estoy muy arrepentido, pero yo quiero mejorar. ¿Qué te gustaría hacer? Eso, ahí sí está un ejemplo del restituir, pero con manipulación. No importa, ahí está el ejemplo. Vámonos, ay, hoy es viernes. Es que nos vamos Estamos grabando un viernes. Es viernes otra vez y me voy al podcast a grabar. No, bueno, el tercero. Yo siempre he querido bailar como ella, pero nunca he podido. Si no han visto ese video, se llama Viernes otra vez de Superlitio. Vayan, lo ven. Pausen aquí, pausen. No se rían. Y vayan y vean el video. Y vuelven cuando se acabe. Dura harto. Pero yo me quedo acá. Es que no se ría. Me decía a mí que no me ría. El cuarto lenguaje del perdón, retomando, es el arrepentimiento genuinamente. Entonces, la promesa de no volverlo a hacer, básicamente es eso. Entonces, como que, te pido perdón, no va a volver a pasar, y entonces te prometo que esto no va a volver a pasar, y no sé qué, pero lo importante ahí es cumplirlo, ¿no? Que ahí es donde fallan. Es donde fallan. El deseo al cambio es este lenguaje. El deseo al cambio. Sí, como que tú le dices que tú le dices a la persona que vas a cambiar, o él dice que va a cambiar. Tú sabes. Preguntas incómodas con Walter. Uy, hace rato no me la hacía. ¿Tú crees en esos deseos de cambio? ¿Tú crees que esos deseos... Es que es denso. O sea, uno a priori dice sí, pero depende mucho de la experiencia que uno haya vivido. Sí, claro. Pero te voy a responder cuando terminen los lenguajes, porque es importante decir algo que va a decir. Sigamos con los lenguajes. Los lenguajes. El último lenguaje del perdón es el pedir perdón. Entonces es cuando tú dices la palabra perdón. Digamos de lo que hablábamos. Ese está caído del culo. Pudieron haber sido 4. El cuarto es como que el Gali ya tenía sueño y dijo, perdón. No, porque es que en alguno de esos anteriores puede que no exista la palabra perdón dentro de su vocablo. Simplemente lo expresa y ya. Bueno. Pero el pedir, lo que pasa es que con las personas les gusta escuchar ese perdón. Y si la palabra no está detrás, pues entonces el perdón nunca existió. Bueno, sí, es muy literal. Pedir perdón. A lo que yo digo, lo que quería concluir como los lenguajes es que, bueno, sí pueden existir estos lenguajes y seguramente todos tenemos de todos, como en los lenguajes del amor que todos tenemos de todos, pero que es importante aquí con el perdón, que de verdad haya como el arrepentimiento y la conciencia de que ese perdón sí es porque de verdad se siente y no porque solamente quiere manipular a la otra persona, como en el ejemplo que tú ponías. Bueno, ahí va mucho el arrepentimiento y el que de verdad tú sientas el perdón, es que de verdad tú tengas como ese cambio. Entonces, si tú vas a decir que vas a cambiar, es porque de verdad tú lo vas a hacer y que no sea porque simplemente quiere manipular a la otra persona, que eso ya es maltrato psicológico. Eso es maltrato. Claro, eso es maltrato psicológico. Wow.
Es que son cosas que de pronto la gente hace inconscientemente, ¿no? Y resulta que es maltrato. Wow. Sí. Ahí, ya. El maltrato psicológico, que esto no tiene nada que ver con el podcast de hoy, pero el maltrato psicológico mayormente es inconsciente. Sí, sí, tienes razón. Oiga, anote otro maltrato psicológico. Tenemos la gente de más socio. Eso va a ser como la temporada 10. Sí, porque esa no es.